encuentra, pero muy mal administrado. Por lo tanto, equivocado, un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar. a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al almirante Fernando Donoso. Vamos a hablar sobre el Plan Fénix, la lucha en contra de la delincuencia. Bienvenido, almirante, a nuestro programa. Es indudable que este año tiene que ser el año de la ejecución. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, ha dicho que para lograr la paz hay que hacer la guerra y que la guerra la debemos hacer absolutamente todos los ciudadanos, no solamente los militares. ¿Es factible lograr esa guerra de conjunto cuando no se trata de una guerra contra otro país, sino dentro de nuestras fronteras? Yo entiendo que es una forma metafórica de decir que se va a emplear toda la fuerza en el combate contra la delincuencia internacional organizada y la delincuencia común. Declarar guerra se necesita un conocimiento cabal del enemigo y una serie de procedimientos que tendrían que ser expresados desde el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el Presidente de la República, etcétera, de tal manera que existe el estado oficial de guerra, en donde se puede aplicar la legislación correspondiente. Tiene que haber una declaratoria oficial del Presidente de la República. Usted dice esto es metafórico, pero la ciudadanía lo toma en serio. ¿Tiene que haber esa declaratoria? Es en serio, pero esta expresión, vamos a declarar la guerra, tiene que ser un procedimiento que se sigue a través del Consejo de Seguridad Nacional. El Presidente de la República recibe ese asesoramiento, establece en su respectivo decreto, etcétera. Entonces, para oficializar. Mientras tanto, lo que se quiere decir es que se va a actuar con toda la dureza del caso y aplicando todo lo que nosotros podemos hacer con lo que tenemos actualmente. O sea, no vamos a rehuir, o las Fuerzas Armadas y la Policía no van a rehuir el enfrentamiento con estos grupos organizados. ¿Dónde están? ¿Desde dónde actúan? Ahí el problema, ahí la necesidad de una inteligencia como para poder iniciar la planificación previa para todos estos eventos que se verán en lo posterior. Sin duda, es necesario aclarar que se trata de una guerra no convencional. No estamos hablando de una guerra contra otro país, sino contra personas que no sabemos dónde están, sino cuando actúan como delincuentes. Y por eso mi pregunta, ¿nos podemos unir todos como en el 95, en el 81, cuando se dieron las guerras con el Perú, en donde estábamos todos los ecuatorianos? ¿Nos podemos unir para esta guerra? Eso sería lo ideal, esa unión de todos los ecuatorianos. Ese apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas y a la Policía en los diferentes combates que van a tener con estos grupos de la delincuencia internacional organizada y de la delincuencia común. Pero para eso también se necesita el apoyo de la legislación ecuatoriana. En la forma como está actualmente redactada, no da ninguna garantía para los miembros de Fuerzas Armadas y de Policía que tienen que actuar. Hay ejemplos que podríamos citar desde aquí, en los cuales se ve claramente que el hecho de participar con la decisión y el patriotismo que tienen las Fuerzas Armadas no les garantiza que posteriormente venga una famosa comisión de la verdad, de las que ya han habido, comisiones que no son legales, comisiones que son sesgadas, comisiones que son integradas por gente que odia Fuerzas Armadas y justamente se dedican a perseguir y acusar a los miembros de Fuerzas Armadas que actuaron en un momento dado en favor de todos los ecuatorianos. ¿No está la legislación clara para que puedan actuar sin tener ese problema, esa espada de Damocles, que después venga un juicio en contra de quien actúa, de un militar? La legislación clara, y eso es lo que yo pido y
exijo, si quieren, que las Fuerzas Armadas y la policía actúen como debe ser, que se dé el marco legal adecuado, de tal manera que no haya esa persecución. Y le apliquen el Código Integral Penal actual, en el cual si un miembro de Fuerzas Armadas actúa y produce lesiones a un presunto delincuente, el marco legal establece que ese miembro de Fuerzas Armadas tendrá la sanción que está establecido en el Código, más 1/3 de la pena. O ¿Qué sea, artículo es ese, almirante? ¿Tiene usted? Creo que el 152, si no me equivoco. Si mal no recuerdo, es el artículo 293 del 293. Código Integral Penal. Y ahí mismo en el artículo dice que si la acción del miembro de Fuerza Armada o la policía produce la muerte, será sancionado con prisión de 10 a 13 años. A ver, si es que un militar homicida. si un militar actúa en el momento en que están los delincuentes armados tratando de cometer un delito, ¿va el militar bajo la norma esta del COIP, va a la cárcel? Puede ir a la cárcel. Puede ir a la cárcel si es que le aplican el Código Integral Penal como está. Ya tenemos ejemplos del policía que... Policía Olmedo, que fue detenido en Riobamba. Ejemplo, hay otros casos en Esmeraldas de patrullas de la Marina que interceptaron lanchas con droga, hubo cruce de balas, hubo un muerto de los delincuentes. Finalmente un fiscal y un juez de Esmeraldas sentenciaron a toda la dotación de la lancha, creo que eran 8 o 10, a todo el grupo de los marinos. Sí, les metieron a la cárcel. Metieron a la cárcel y luego le siguieron el juicio al capitán, al que estaba a cargo del operativo. Entiendo que el disparo incluso fue por rebote. El que dio a la persona. Finalmente fue porque el disparo pegó en el motor fuera de borde, rebotó, le atravesó la garganta al delincuente. Al presunto delincuente y murió. Pero el hecho es que había proyectiles o los orificios en la lancha de la Marina y sin embargo todos fueron... La lancha atacada, la lancha de los marinos. Y ellos fueron a la cárcel. Entonces todo este marco que estoy indicando hace que miembros de Fuerzas Armadas y Policía no actúen como debería ser porque tienen ese recelo. Estamos hablando de 10 a 13 años de prisión. Es necesario que el marco legal esté claro porque si no va a haber muchas injusticias y no van a tener todos los efectos que nosotros estamos buscando en la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía contra la delincuencia. Vamos a hacer un corte comercial. Inmediatamente retornamos para proseguir en este análisis. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Los juristas llaman casuística. Estos son ejemplos precisamente de casos acontecidos y el por qué la preocupación de los miembros de las Fuerzas Armadas. Porque todos dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúan? Usted ha dicho que hay que reformar un artículo o varios del Código Integral Penal para que puedan actuar eficientemente y sin pensar que van a ser enjuiciados posteriormente los policías y los militares. Eso es lo que yo estoy pidiendo a través de este programa, porque es necesario darles el marco legal adecuado, ya que la legítima defensa en el personal de Fuerzas Armadas es algo que está contemplado en la Constitución, está contemplado en todos los convenios internacionales de derechos humanos, está contemplado por la ONU en una documentación que existe sobre el empleo de personal que está protegiendo o está en resguardo de las prisiones, etc. Entonces existe legislación internacional que habla sobre la legítima defensa en el personal militar o el personal civil. Si se aplica eso correctamente, podría ser una forma
de apoyar la acción de nuestros elementos armados. Caso contrario, estaremos en este juego de toma y daca y sin llegar a ningún resultado positivo. En el caso del Perú, la Constitución permite la actuación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se ha ratificado y el Congreso apoyó con otras leyes fortaleciendo precisamente esa posibilidad de que actúen de manera contundente en contra de la delincuencia. Y eso está sucediendo en el Perú. Igualmente en Chile había algo similar, luego fue vulnerado. Sin embargo, ahora se dan cuenta que el problema de la delincuencia, que está en varios países, si no se lo ataca a tiempo, puede ser sumamente peligroso. Bueno, el Perú tiene una historia mucho más amplia que la nuestra, especialmente en el tema, por el tema del terrorismo en los años 80, contra Sendero Luminoso, por ejemplo. Entonces ellos tienen una ley de protección policial, y en esa ley de protección policial dice claramente: prohibido de dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva al policía o al miembro de Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su función constitucional haga uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte. Eso dicen las leyes peruanas. Eso dicen las leyes peruanas, sí. Entonces, lo leo yo para no equivocarme. Entonces, si ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no podemos tener algo similar que cubra y proteja el accionar de nuestros uniformados? Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte tiene esos problemas. Una acusación de la fiscal incluso habla de 70 muertos por la represión, cuando recuerde usted que al salir el expresidente inmediatamente movilizaron, incluso se dice articulado desde el exterior, movilizaron a personas indígenas que querían restituirlo al presidente que había sido prácticamente pues destituido y está preso. Bueno, esta ley no es que les da posibilidad de actuar libremente a los miembros de Fuerzas Armadas, tienen sus restricciones también. El caso de manifestaciones no está contemplado en esto. Esto es para los temas de terrorismo y delincuencia internacional organizada, que es lo que a nosotros nos preocupa. En el caso que usted está indicando, el tema de una manifestación que se salió del marco legal y fue reprimido por la fuerza, hubieron muertos, eso ya es otra cosa, no estamos hablando de eso. Pero aquí en el Ecuador que se ha actuado a favor de la nación ecuatoriana contra la delincuencia, contra el terrorismo, contra la delincuencia, y luego han sido sancionados los miembros de Fuerzas Armadas y Policía a través de estas comisiones de la verdad, a través de tribunales o fiscales que no han tomado en cuenta lo que significa enfrentarse a un delincuente armado y le aplica el principio de la igualdad entre las dos armas. Y ese es proporcionalidad. La proporcionalidad, exactamente. La proporcionalidad. Entonces ahí si el policía se ve atacado con un puñal, él no puede sacar otro puñal para ser proporcional. Él tiene que responder con lo que tiene en sus manos. Y si es que es de mayor efecto, eso es lo que le protege la ley al policía. A propósito, hace pocos días en los Estados Unidos, y esto fue difundido a través de los medios de comunicación en el mundo, un delincuente se enfrentó a los policías. Por supuesto, finalmente él sacó un arma, un cuchillo, y se abalanza contra los policías. Le dispararon. No murió, se levantó, siguió atacando a los policías, le trataron de reducir con un arma eléctrica. Seguía, su poder físico era tal que tuvieron que meterle otros balazos más. Pero así actúa la policía en los Estados Unidos. Porque los elementos del orden, Fuerzas Armadas y Policía, tienen todo el derecho a seguir viviendo. Eso es el concepto básico que yo quiero indicar. La ley, la legítima defensa en el personal militar o policial tiene que ser establecida claramente, de tal manera que nadie pueda atentar contra la vida de él sin recibir a su vez
el castigo necesario. Igual otro hecho importante en todas las protestas en Chile, recuerden que los señores carabineros en Chile son muy respetados. Sin embargo, por todos estos protestantes violentos, fueron vejados y luego fueron acusados los señores miembros de esa Fuerza Armada importante de Chile. Y vino la discusión política y aún están enfrascados en esa discusión. Pero por sobre todo lo que busca el Estado chileno es determinar que tiene la fuerza y la ley el grupo de carabineros. ¿Cómo tiene que darse en el Ecuador? Yo insisto que hay un documento que se llama Los Principios Básicos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí regula el empleo y el uso de las armas de fuego por parte de los funcionarios que están haciendo cumplir la ley. Eso también es claro cuando dice o hace referencia a que se pueden usar armas de fuego en defensa propia. Ese es el concepto que yo trato de insistir. Y eso es lo que deberíamos lograr, un marco legal que le permita a los miembros de Fuerzas Armadas actuar en defensa propia sin miedo a que posteriormente los puedan estar inculpando de asesinato, de homicidio, perdón, y le sentencien de 10 a 13 años. Usted ha sido muy claro en las explicaciones sobre el marco legal necesario para que se pueda actuar en el Ecuador. Mire que no hemos hablado aún del Plan Fénix, porque quería hacerlo luego de este tipo de aclaraciones. Usted fue ministro de Defensa, jefe del Comando Conjunto, fue comandante general de la Marina. Este Plan Fénix del presidente Daniel Noboa para reducir la delincuencia nacional e internacional, ¿se puede llevar a cabo una vez que tenga ese marco legal las Fuerzas Armadas y que protejan a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Bueno, el Plan Fénix no lo conozco y creo que nadie lo conoce a cabalidad. Son algunos pronunciamientos de la ministra de Gobierno al respecto, pero de lo que yo he podido entender se trata principalmente de dotar de tecnología a los miembros de la policía principalmente, y sobre todo pone énfasis en la renovación del sistema de inteligencia. Pero aquí también hay que pensar que existe una ley de seguridad pública y del Estado en donde está claramente definido los planes, proyectos, estrategias, acciones que se deben hacer, pero basándose en la ley que se desprende de la Constitución del 2008. Entonces, cualquier cosa que se haga tiene que estar sujeto a lo que dice la ley y por sobre todas las cosas, tiene que ser conocida para poder opinar al respecto, porque particularmente sé que alguien dijo que iba a empezar a aplicarse en Loja a manera experimental, yo no sé, pero de Loja quisiéramos saber qué resultados ha habido, en qué consiste la aplicación del plan, porque está completamente desconocido y con una incógnita total el famoso Plan Fénix del gobierno. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos para el bloque final de este diálogo. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. A propósito de la lucha en contra de la delincuencia y el papel que deben desenvolver las Fuerzas Armadas ecuatorianas, hace pocos días se dio un evento de carácter social, profesional, cívico-militar en la ciudad de Guayaquil.
La cofradía Amigos del Mar, cuyo presidente tenemos acá, el almirante Fernando Donoso, tuvo la iniciativa, reunió a los comandantes de las otras fuerzas. Estamos hablando del ejército y también de la aviación. Y allí se escucharon, incluso en discursos, esa necesidad de que unidos podamos tener un trabajo efectivo. Y de parte de la cofradía, el que se sientan respaldados por la ciudadanía. Quisiera que brevemente nos dé un comentario de esa reunión. Usted ha recogido muy bien el concepto general de la reunión. Como parte o miembros de la cofradía, los almirantes de servicio activo de la Armada, ahí tenemos dos, el caso del jefe del Comando Conjunto, el almirante Vela, y el caso del comandante general de la Armada, el almirante Córdoba. Entonces el objetivo era homenajear a este par de amigos cofrades por haber sido promovidos al grado superior y sobre todo por los cargos... Son almirantes actualmente. Son vicealmirantes. Vicealmirantes, perdón. Pero ahora existe un decreto que establece que todos los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen los cargos de jefe del Comando Conjunto o comandantes generales de fuerza automáticamente asumen honoríficamente los grados de almirantes o de general de ejército o de general del aire en el caso del ejército y la FAE. Eso es pero ellos en realidad fueron promovidos a vicealmirante. Entonces hicimos, la cofradía pensó realizar un evento, como usted muy bien lo dijo, cívico-militar, e invitamos al ministro de Defensa y a los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, en un ambiente de mucha camaradería, un ambiente muy amigable. El ministro de Defensa departió con nosotros por largas horas. Lo importante ahí es, vuelvo a insistir, la camaradería, lo cual demuestra que existe una unión monolítica entre los miembros de Fuerzas Armadas y respaldan completamente la acción del ministro de Defensa. Y por consiguiente, si existe esa unión y existe esa capacidad de poder conversar tranquilamente, la planificación entonces será más fácil y se podrá tener resultados mucho más directos en base a una unidad total monolítica de Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia. Es sumamente importante esto de la intervención cívico-militar, porque definitivamente en épocas de guerra hubo apoyo de la cofradía Amigos del Mar, y en esta época de guerra contra la delincuencia igualmente se manifiesta el interés por ver cómo se establece el nexo entre el sector militar y también el sector empresarial, los ciudadanos en general. La cofradía Amigos del Mar tuvo sus inicios justamente en el año 95, cuando un grupo de... En la guerra del Cenepa. En la guerra del Cenepa, cuando un grupo de prestantes ciudadanos guayaquileños se unieron para apoyar a la Armada en todo lo que significa la logística, alimentación, vestuario, colaboración con medios aéreos, colaboración con helicópteros, etc. Fue una muy especial época en la que los ciudadanos guayaquileños demostraron su cariño a la Armada, bajo el concepto que todos conocemos de que Guayaquil es la Armada y la Armada es Guayaquil. Y luego de que se firmó la paz, la firma de la paz en 1998, entonces decidimos, los mismos ciudadanos guayaquileños decidieron continuar en este apoyo y se han realizado muchas obras de beneficio de la Armada y de personal civil que más necesita. Obras sociales como por ejemplo en Manabí, en Briceño, un pueblito que había desaparecido por inundaciones, luego fue creado el Alto Briceño por parte de la cofradía. Justamente en el con la entrega de casas incluso, en el de año Hogar de Cristo. 98 que hubo el fenómeno del Niño y el terremoto de Bahía, desapareció un pueblo que se llamaba Briceño y la Armada, con el apoyo de toda la cofradía Amigos del Mar, que puso su contingencia, su recurso económico, su maquinaria, etcétera, se reconstruyó un pueblo
que tomó el nombre de Nuevo Briceño. Almirante, ya en la parte final del programa, siempre se habla de la necesidad de la cooperación para poder enfrentar esta guerra, esta lucha en contra de la delincuencia. Y hay que fomentar la mejor de las relaciones con diferentes países. El primero, Estados Unidos, que ha ofrecido, se dice, según un memorándum, 2.200 millones de dólares para los próximos años, hasta el año 30. Todo esto tiene que ser aprovechado por el Ecuador. Definitivamente, antes de Angostura ya teníamos una muy buena relación con Colombia y con los Estados Unidos. Sucedió lo de Angostura, que todos conocemos. Aquel ataque de Colombia en contra de los terroristas, en donde murió Reyes y otros miembros de las FARC, y que fue un ataque de Colombia en territorio ecuatoriano. Que es conocido, y todas las expresiones del presidente Uribe de Colombia en ese entonces, la reacción de Correa por parte del Ecuador. Resultado de eso, todos conocemos, se desmanteló toda la relación que existía con Estados Unidos y con Colombia. En el gobierno de Guillermo Lasso comenzó nuevamente el acercamiento. Ya con Lenín Moreno se dio también un acercamiento con los Estados Unidos. Pero mucho más en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos todavía existía el temor de que vuelvan nuevamente los... Correa al poder, la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana con la doctrina del Foro de Sao Paulo. Entonces tenían un poco de temor de poder aplicar toda la ayuda que normalmente daban. Pero como eso ha ido cambiando, entonces ahora sí los Estados Unidos están mucho más abiertos. En relación a su pregunta, definitivamente necesitamos alianzas y conocimiento compartido con otros países, porque el tema del narcotráfico, especialmente dentro de la delincuencia internacional organizada, es internacional, no es solamente del Ecuador. Ahí participan muchos países. Estados Unidos, desde luego, la inteligencia, la capacidad que tiene, la logística que tiene, la capacidad operativa que tiene. Colombia, por toda la inteligencia que nos pueden dar. Y Perú, la experiencia. Igual, las experiencias. Entonces, es fundamental el poder compartir todas las experiencias que se tienen. Y solamente así vamos a poder cercar a ese flagelo de la humanidad que es el narcotráfico, y podríamos pensar en derrotarlo en su debido momento. Es una pelea larga. La nación ecuatoriana debe estar consciente de que esto no es de un día para otro, no es de un gobierno, no es ni siquiera de pensar que en lo que resta este gobierno más del próximo ya está todo terminado. No, esto es con toda la capacidad que tienen y todo el dinero que tienen, esto va para muchos años, pero hay que enfrentarlo de una manera inteligente, sobre todo con inteligencia, con medios tecnológicos modernos. Ahora que la ciberseguridad es el punto central de cualquier planificación, la ciberinteligencia, la ciberseguridad, el ciberataque, todo eso necesitamos tener gente preparada, necesitamos equipos, y eso nos pueden estar apoyando los países que los tienen y hacen el uso adecuado de esos medios. Almirante, muchas gracias. Amigos, desearles un mejor año el 2024. Recuerden ustedes que tienen la próxima semana una cita con Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para